Cuando Dios mira al débil y lo llama. La historia de Moisés es una de las narraciones más fascinantes y profundas de toda la Escritura. No es solo la biografía de un hombre que condujo a un pueblo esclavo hacia la libertad, es la historia de un corazón transformado, de un fugitivo que se convirtió en libertador, de un ser humano que descubrió que la debilidad no es un obstáculo para Dios, sino el lugar donde Él se glorifica. Moisés no nació poderoso, aunque creció entre los poderosos. No fue un héroe valiente desde el principio, aunque su nombre quedó inscrito en la eternidad como uno de los más grandes. Su historia no comienza con triunfo, sino con huida, no con seguridad, sino con miedo. Y precisamente allí, en la arena del desierto, donde los sueños se secan y las fuerzas se agotan, Dios lo llamó. No cuando estaba fuerte, sino cuando se sentía acabado. No cuando tenía respuestas, sino cuando solo tenía pasado. La vida de Moisés nos recuerda que el llamado de Dios no depende de la capacidad humana, sino de la fidelidad divina. Dios no busca instrumentos perfectos, sino corazones dispuestos. Él se revela no en los palacios del poder, sino en la soledad del desierto, cuando ya no hay nada que demostrar, y todo que rendir. En este relato reflexionaremos sobre el proceso que convirtió a Moisés, el fugitivo inseguro, en el libertador del pueblo de Israel. Analizaremos el llamado divino, la lucha interior, el poder de la debilidad y la transformación que solo la fe puede producir. Porque el Dios que llamó a Moisés en medio de su temor sigue llamando hoy a hombres y mujeres frágiles, para mostrar que su poder se perfecciona en la debilidad. Un nacimiento en medio del peligro. La historia de Moisés comienza con la opresión. Israel estaba esclavizado en Egipto, y el faraón había decretado la muerte de todos los varones hebreos recién nacidos. Era un tiempo oscuro, de lágrimas silenciosas y esperanzas sofocadas. Sin embargo, incluso en la oscuridad, Dios estaba obrando. Moisés nació bajo decreto de muerte, pero fue preservado por la providencia. Su madre lo escondió 3 meses, y luego lo colocó en una cesta de juncos sobre el Nilo. Allí, en el río de la muerte, comenzó una vida destinada a liberar. La hija del faraón encontró al niño y lo adoptó, sin saber que estaba criando al futuro libertador del pueblo que su padre oprimía. El mismo río que debía ahogarlo se convirtió en su refugio. Así obra Dios, donde el enemigo planea destrucción, Él planta propósito. El nacimiento de Moisés nos recuerda que Dios siempre tiene un plan incluso en tiempos de opresión. Él levanta salvadores en medio del dolor, siervos en medio de la injusticia, esperanza en medio del caos. La fe empieza allí donde el peligro parece definitivo. Entre 2 mundos, el hombre dividido. Moisés creció en el palacio de Egipto, educado en toda la sabiduría de los egipcios. Tenía privilegio, poder y posición. Pero dentro de él ardía una inquietud, sabía que no pertenecía del todo a ese mundo. Un día, vio a un egipcio golpeando a un hebreo y, movido por la indignación, mató al opresor. En un instante, pasó de príncipe a fugitivo. Su intento de hacer justicia por sus propias fuerzas lo llevó al exilio. El desierto fue su escuela. Allí, sin título ni trono, Moisés aprendió a pastorear ovejas y a escuchar el silencio. El hombre que antes confiaba en su fuerza aprendió ahora a depender del cielo. Dios no puede usar plenamente a quien todavía confía en sí mismo. Antes de enviar a Moisés a liberar a su pueblo, tenía que liberarlo a él mismo de su orgullo, de su impulso, de su autosuficiencia. La soledad del desierto no fue castigo, sino preparación. En ese silencio prolongado, Moisés fue vaciado de sí para ser llenado de Dios. A veces, los desiertos de la vida no son lugares de castigo, sino talleres donde Dios moldea el carácter de los que llamará después. El llamado en la zarza ardiente. 40 años después, cuando Moisés ya no esperaba nada, Dios se manifestó. Mientras pastoreaba las ovejas de su suegro, vio una zarza que ardía sin consumirse.
Esa imagen sobrenatural llamó su atención. Se acercó, y una voz lo llamó por su nombre. Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Éxodo 3, 4. Dios se revela en lo cotidiano, pero lo transforma con su presencia. Lo que parecía un día común en el desierto se convirtió en el comienzo de una misión eterna. Desde la zarza, Dios le dio un encargo imposible: volver a Egipto y liberar a su pueblo. Moisés, el fugitivo, debía enfrentarse al imperio que había abandonado. Su reacción fue la de cualquiera de nosotros: miedo, duda, excusas. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Éxodo 3 y 11. Y la respuesta de Dios sigue siendo la misma que nos da cuando sentimos que no somos suficientes: yo estaré contigo. Éxodo 3 y 12. El llamado de Dios nunca depende de la capacidad del hombre, sino de la presencia del Señor. Moisés se miraba a sí mismo y veía limitación, Dios lo miraba y veía instrumento. El peso de la debilidad. Cuando Dios llama, también confronta nuestras inseguridades. Moisés protestó: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, soy torpe de lengua. Éxodo 4 y 10. Pero Dios respondió con una verdad que atraviesa los siglos. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién lo hizo mudo o sordo, con vista o ciego? No soy yo, el Señor. Éxodo 4 y 11. Moisés quería argumentos para negarse, Dios le dio razones para confiar. Le recordó que la misión no dependía de su elocuencia, sino de su poder. La debilidad no descalifica a nadie del propósito divino. Al contrario, es el lugar donde Dios muestra su fuerza. Pablo lo entendió siglos después. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12, 9. Cuando reconocemos nuestra insuficiencia, abrimos espacio para que Dios obre. Moisés aprendió que la autoridad espiritual no proviene de la confianza en uno mismo, sino de la confianza en quien envía. El bastón que sostenía, símbolo de su oficio humilde como pastor, sería el instrumento de milagros. Lo ordinario, en manos de Dios, se vuelve extraordinario. El regreso del fugitivo. Moisés regresó a Egipto no como príncipe, sino como profeta. Ya no hablaba con voz humana, sino con autoridad divina. Se presentó ante Faraón con un mensaje claro. Así dice Jehová, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo. Éxodo 5, 1. El débil había sido transformado en portavoz del Todopoderoso. Sin embargo, el camino no fue fácil. Las plagas, la obstinación del faraón, el cansancio del pueblo, todo lo empujaba a la desesperación. Pero Dios no lo llamó para un camino sencillo, sino para una misión gloriosa. Cada obstáculo era una oportunidad para revelar su poder. La vara de Moisés se convirtió en símbolo de autoridad. Con ella golpeó el Nilo, levantó su brazo sobre el mar, y el agua se abrió. Lo que antes había sido una simple herramienta de pastor se transformó en instrumento de liberación. Así obra Dios: toma lo ordinario, lo débil, lo insignificante, y lo usa para su gloria. Moisés, el fugitivo temeroso, se convirtió en el líder de un éxodo. Lo que comenzó con miedo terminó con fe. El desierto de la fe. La liberación de Egipto fue solo el comienzo. El verdadero desafío comenzó en el desierto. Guiar a un pueblo libre es más difícil que liberarlo. Las quejas, la incredulidad y la rebeldía del pueblo pusieron a prueba la paciencia de Moisés. Sin embargo, allí se reveló su crecimiento. El hombre que antes huía ahora intercedía. El que antes temía hablar ahora hablaba cara a cara con Dios. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. Éxodo 33,
11. El desierto fue la escuela de la comunión. Allí, Moisés aprendió que el liderazgo sin intimidad con Dios se vuelve carga, pero el liderazgo con presencia divina se vuelve misión. La incertidumbre del desierto es también la nuestra. Cuando no sabemos qué sigue, Dios sigue diciendo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Éxodo 33, 14. La fe no siempre tiene mapa, pero tiene compañía. El hombre transformado por la presencia. La mayor recompensa de Moisés no fue ver los milagros, sino conocer a Dios. Cuando subió al monte Sinaí, su rostro resplandecía porque había estado con él. La gloria divina se reflejaba en su vida. Esa es la meta de toda fe, ser transformados por la presencia. Moisés ya no era el fugitivo temeroso, sino el amigo de Dios. Había aprendido que el verdadero poder no está en la fuerza ni en la posición, sino en la comunión con el Altísimo. Su vida entera fue un testimonio de que Dios no escoge a los capacitados, sino que capacita a los escogidos. En la intimidad de su relación con Dios, Moisés comprendió que el éxito no era entrar en la tierra prometida, sino caminar con el Dios que la prometió. El legado del débil que creyó. La historia de Moisés no termina en su muerte, sino en su legado. Su vida marcó la historia de Israel y sigue hablando a cada generación. Fue fugitivo, pero también fue profeta. Fue débil, pero también instrumento de poder. Fue temeroso, pero también valiente. Fue humano, pero Dios se glorificó en su humanidad. Cuando Jesús se transfiguró en el monte, Moisés estuvo allí junto a Elías. Aquel que no pudo entrar en Canaán en vida fue invitado a un monte más alto, en la presencia del Hijo de Dios. Dios no olvida a los que confían en Él, incluso en su fragilidad. El legado de Moisés nos recuerda que el fracaso no es el final cuando Dios sigue escribiendo la historia. Que la debilidad no es vergüenza cuando se entrega al Señor. Que el pasado no define el futuro cuando hay gracia. Aplicación: el llamado de Dios hoy. La historia de Moisés sigue viva porque refleja la de cada creyente llamado en medio de su debilidad. Dios llama en el desierto. A veces creemos que el llamado de Dios llega en los momentos de éxito, pero suele venir en los tiempos de anonimato. Cuando todo parece quieto, Él susurra desde la zarza: te he visto, te he oído, y te envío. Dios usa lo que tenemos. Moisés solo tenía una vara, nosotros tal vez solo tengamos una habilidad, una palabra, una historia. Pero cuando se entrega a Dios, lo común se vuelve sagrado. Dios no se equivoca al elegir. Él no busca perfección, sino disposición. Lo importante no es si te sientes capaz, sino si estás disponible. Dios transforma el temor en fe. Moisés comenzó diciendo, no puedo, pero terminó proclamando, Jehová es mi fortaleza. El proceso espiritual siempre es una transformación del miedo en confianza. Dios sigue usando a los rotos. La gracia de Dios no se detiene ante nuestras fallas. Moisés mató a un hombre, huyó, dudó, se excusó, y aún así, Dios lo llamó. Porque Él no ve lo que fuimos, sino lo que seremos en sus manos. En conclusión, el Dios que se revela en la debilidad. Moisés nos enseña que los mayores llamados nacen en la fragilidad. Que Dios no espera que seamos fuertes para usarnos, nos hace fuertes cuando respondemos. En su historia, descubrimos que el mismo Dios que habló desde la zarza sigue llamando hoy desde nuestras propias circunstancias, desde las ruinas, desde el cansancio, desde los desiertos personales. Él no pregunta por nuestra elocuencia, sino por nuestra disponibilidad. No busca héroes, busca obedientes. No pide fuerza, pide entrega. Moisés salió de Egipto como fugitivo, pero regresó como enviado. Su vida fue un testimonio viviente de que la debilidad no es el final, sino el inicio del propósito divino.
Dios no cambia su plan por nuestra debilidad, usa nuestra debilidad para cumplir su plan. Y cuando, como Moisés, respondemos, heme aquí, el fuego de la zarza arde otra vez, no para consumirnos, sino para encendernos con propósito eterno. Porque al final, la historia no trata de Moisés, sino del Dios que llama, capacita y acompaña. El Dios que sigue transformando fugitivos en libertadores.